Bueno, a continuación seguiremos con la siguiente mesa. En este caso, seguimos entrando de cabeza en el terreno de la neurociencia actual, la neuromodulación, y que puede ser tanto invasiva como no invasiva. Hablaremos de tecnologías capaces de intervenir en circuitos neuronales para tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas que antes eran difíciles de abordar. Para ello, con nosotros tenemos 3 figuras del Hospital del Mar. Como moderador estará el doctor Pablo Villoslada, jefe de neurología, la doctora Gloria Villalba, neurocirujana, y la doctora Francina Fonseca, jefa de psiquiatría. Un aplauso y esperemos que les encante esta charla. Vale, pues para comenzar, no es que vaya a ser una presentación así muy larga, simplemente poner en contexto por qué estamos aquí y que la idea que queremos comunicar, que sobre todo es un proceso asistencial, aunque luego hay equipos de tecnología, hay personas, hay que esté reembolsado los procedimientos, es decir, hay un montón de cuestiones que pueden salir alrededor, pero de lo que queremos hacer, que es tratar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, en nuestro centro, lo que le llamaríamos la neuromodulación, la psiquiatría intervencionista, todo esto lo agrupamos en este nombre, Brain Center, con el objetivo de implementar no solo las tecnologías, sino los procedimientos. Por tanto, tiene un apartado asistencial, tecnológico, científico y docente. Colaboraciones abiertos a nivel internacional, tanto académico como con la industria y con otros centros. Y esto sería el proceso que queremos montar, tan fácil como difícil. Es decir, tenemos pacientes, tanto en neurología como en psiquiatría y salud mental, que van a su médico habitual, neurólogo o psiquiatra, y muchas veces se soluciona, estupendo. Pero un 30% van a ser farmacoresistentes, y entonces tenemos que dar un paso más. Y aquí es cuando entrarían a ser evaluados. Habrá patologías que ahora nos comentarán, por ejemplo, la depresión que tiene, por ejemplo, un gol estándar sería la estimulación magnética, pues ya, digamos, está protocolizado, se le pide sus sesiones y ya está. Otras que a lo mejor estamos en fase de desarrollo clínico, en ensayo clínico, o algunas que son invasivas, que nos explicará la doctora Gloria Villalba, que son neuroquirúrgicas y por tanto se van a un comité donde son muy discutidas mucho en detalle. Simplemente, dos pinceladas de las tecnologías de las que vamos a hablar. Entonces pongo una foto para que se vean. Tenemos la estimulación cerebral profunda, donde los electrodos se ponen fundamentalmente en la zona de los ganglios de la base. Nos comentará Gloria las aplicaciones. Un procedimiento que es los ultrasonidos de alta intensidad, que no es realmente invasivo, pero sí que hay que poner un marco de esterataxia y meterlo en la resonancia, es decir, no es fácil. A veces se pone una persona de coach para que un paciente con Parkinson de 80 años en la resonancia 3 horas con todo el mundo por allí se pone muy nervioso y alguien que le relaje. Y esto produce unas lesiones de alta resolución que para Parkinson y temblor esencial pueden funcionar. Estimulación eléctrica espinal. No estamos hablando de salud mental, pero ha habido grandes avances y vemos pacientes que estaban parapléjicos que vuelven a caminar. Otra cosa, algunas de esas lesiones también las hacemos con láser, es decir, que, se lo preguntáis a Gloria, ponen unos fibras ópticas y con la fibra óptica van reseccionando a través de un pequeñito trépano. Es decir, que es una cirugía mínimamente invasiva. Luego me quito de aquí, que si no veis, los pacientes, sobre todo de epilepsia, le ponemos electrodos y a veces para registrar y diagnosticarlo, pero a veces, o muchas veces, aprovechamos para, entre los 2 electrodos, producir una pequeña termocoagulación y tratar ese área. O la estimulación vagal, que en epilepsia la llevamos usando tiempo, pero tiene algunas implicaciones o unas indicaciones en salud mental. Esas serían las invasivas y, por tanto, la idea es que vayan a pacientes, digamos, que ya son refractarios, que los casos más graves, que van a un comité que los va a discutir. Luego tenemos las estimulaciones no invasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un quirófano detrás, se pueden hacer de forma ambulatoria. Entonces, la más conocida hasta ahora es la estimulación magnética, que curiosamente en nuestro país ha tenido como 10 años de retraso. Es decir, en Estados Unidos está muy popularizada para depresión mayor. Nosotros aquí la usábamos bastante para dolor neuropático. Y yo creo que ahora hay un boom, es decir, que ahora ya es bastante asumida. Luego tenemos los ultrasonidos de baja intensidad, que
serían equivalentes a lo que habéis visto antes, lo de alta intensidad, pero son de baja intensidad, no producen lesión, modulan los circuitos cerebrales y se pueden hacer de forma ambulatoria, no hay que hacerlos dentro de la resonancia. Una versión de ultrasonido sería esto que se llama TPS, estimulación pulsada, son ondas de choque, la misma que la litotricia, pero en versión baja intensidad. Parecido a los ultrasonidos, estos, los tres, se hacen con neuronavegación. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos una resonancia muy sencilla, un T1 3D, lo ponemos en el ordenador y entonces estos equipos llevan unos dispositivos que son capturados por una cámara de infrarrojos, te lo triangulan y entonces te proyectan. Aquí vemos en la resonancia, en todo momento, hace una simulación de en qué zona estás liberando esa energía y te va ayudando a guiar. Otras cosas que se pueden hacer, estimulación eléctrica espinal no invasiva, con este equipo, por ejemplo, que estamos usando ahora mismo para pacientes de esclerosis múltiple y de atrofia multisistema, es decir, más de neurología. O, por ejemplo, una cosa nueva o no tan nueva, que es la estimulación gamma, es decir, estimulación a 40 Hz visual y auditiva, con unas gafas de estas Oculus y unos audífonos. A esa frecuencia uno no nota nada, pero digamos se está desarrollando para problemas de cognición y memoria. Y ya para finalizar, estos son los números que hemos hecho nosotros, mirar para neuromodulación en general, neurología y psiquiatría y salud mental. Veis aquí un montón de listado, pacientes de nuestro hospital y área metropolitana, y asumiendo que un 30% de los pacientes son refractarios al tratamiento, pues los números que nos salen para nuestro hospital y para el área metropolitana de Barcelona. Entonces, si nos vamos a los números muy grandes, 350.000 en el área metropolitana de Barcelona de personas que se podían beneficiar, es decir, algo realmente grande. Lógicamente, veis aquí patologías que son masivas, dolor neuropático, depresión mayor, los trastornos obsesivo-compulsivos, el temblor, es decir, que hay mucha patología que se podía beneficiar. Con esto, simplemente era para ponernos todos en la misma dinámica. Entonces, vamos a dialogar con mis compañeras y yo diría que voy a hacer preguntas y respuestas, pero que todo el mundo en cualquier momento interrumpa y nos haga las preguntas que sean pertinentes en vez de esperarse al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo empezaría primero con Gloria Villalba, nuestra directora de la unidad de neurocirugía funcional y psiquiátrica, y entonces que nos explique, ella tiene una amplia experiencia en la neuromodulación invasiva y nos encontramos, que nos explique primero su experiencia y sobre todo el planteamiento del paciente. Fundamentalmente aquí estamos hablando, muchos de tus casos son de dolor neuropático, ¿verdad? Pero habías hecho algunas otras cosas. Tu visión y la respuesta que ves en el paciente y en la familia ante un procedimiento invasivo de esta naturaleza. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Gracias por estar aquí. Y son varias preguntas importantes a la vez, Pablo, pero sí, intento un poco ordenar. Yo creo que la neurocirugía ahora, a diferencia de lo que pasaba hace años, está en el mejor momento. ¿En qué sentido? En que tenemos toda la infraestructura para hacer cirugías seguras y con una precisión brutal. Robots y toda la precisión que podamos. Es decir, ahora no hay excusa. Y eso es un poco para desmitificar lo que había pasado antes en la historia. Nuestra unión con la psiquiatría había sido muy mala porque las cosas se hacían diferentes. Pero ahora no hay excusa. Hay precisión y seguridad para el paciente. Entonces, dicho esto, bien. La segunda cosa es, ahí estamos bien, pero falta... antes de llegar al paciente, falta que nuestros compañeros de psiquiatría y de salud mental en general confíen en lo que le estamos explicando, porque los pacientes que son resistentes los tienen ellos, no los servicios de neurocirugía ni neurología, ¿no? Entonces, si no partimos, si no saltamos esta parte, tampoco llegaremos al final al paciente. Entonces, estos tipos de foros están bien para que entiendan ustedes que las cirugías, que luego podemos hablar un poco más detalle, son posiblemente, yo como neurocirujano creo que la cirugía de estimulación cerebral profunda es lo más elegante y menos agresivo que he visto nunca, ¿no? Sin embargo, cuando a la gente, y no me refiero a los pacientes, me refiero a ustedes mismos, ¿no? Cuando les dicen un electrodo, uy, qué cosa, ¿no? Qué complicado, ¿no? Es lo más elegante y es decir, hay que desmitificar
el concepto de cirugía agresiva. Entonces, la pregunta última, Pablo, tuya, ¿cómo lo ve el paciente? Bueno, el paciente de salud mental es muy diferente, y ustedes lo saben más que yo, que el paciente de un aspecto más neurológico, o, en fin, es un paciente... tiene varias connotaciones. La principal es que algunos de ellos no ven la gravedad y entonces, ¿cómo van a afirmar hacer un tratamiento invasivo o con poca evidencia si ni ellos mismos ven la gravedad? Entonces, esta connotación es muy importante. Otra connotación, por ejemplo, yo tengo experiencia con pacientes con anorexia nerviosa y estimulación cerebral profunda. Claro, dile a un paciente que cumple los criterios de gravedad y resistencia como para meterse en un ensayo de este tipo, que el objetivo es hacerles engordar y que firmen el consentimiento. Claro, esto es muy difícil, ¿no? Entonces, esto lo hace muy diferente a otras patologías, ¿no? Y luego, claro, la tercera cosa, que yo creo que es lo que podemos también debatir un buen rato, porque me parece muy interesante, es que eso que estamos hablando ahora aquí, llevamos pues 15, 18 años en neuromodulación y salud mental. Y no tenemos ninguna aprobación en lo que es al menos invasivo. Aprobación con marcado CE, no tenemos ninguna después de 16 años. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no ocurre igual en patología neurológica como enfermedad de Parkinson, temblor, etcétera? Pues la conclusión a la que hemos llegado, porque un paciente va muy bien, otro va muy mal, y eso hace que en el equilibrio el resultado es que no tenga una aprobación marcado C, es porque los pacientes, intentamos meter a todos los pacientes de un mismo diagnóstico en un mismo grupo, y esto no puede ser, ¿no? Es decir, los circuitos son diferentes, los pacientes son tan diferentes como para tener nosotros que aprender exactamente en el circuito donde hemos de trabajar. Y esto es lo que hoy en día se llaman los biomarcadores, que nos han de guiar a diferenciar, porque a un paciente le va mejor estimular el cíngulo subgeniculado y a otro le va mejor estimular el núcleo accumbens. Entonces, estamos trabajando en ello, y esto, a su vez, hace que el modelo de hospital que tenemos aquí, en Cataluña y en España, no funciona. Si queremos progresar en esto, no funciona. Es un modelo muy asistencial, y lo que estamos hablando de buscar biomarcadores implica unirnos con la parte que hace ciencia, con la parte que hace ingeniería, con la parte que hace imagen, y trabajar más conjuntamente de lo que hacemos ahora. Ese es el modelo americano, y aparte de que ellos tienen más dinero que nosotros, porque apuestan mucho por esto, pero el modelo es diferente y tenemos que imitar lo más parecido a los modelos que funcionan. Todo eso quería decir. Perfecto. Pues ahora pasamos a Francina, que además recientemente ha adquirido la dirección del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar, que es mucho más que nuestra zona geográfica normal, sino que cubre todo el norte, es decir, de Badalona para arriba. Es decir, que tienes una buena población de 1 millón de habitantes para organizar. ¿Cuáles son las necesidades desde la perspectiva de salud mental? Es decir, son varias preguntas, tú eliges cómo contestar. Es decir, ¿cómo os planteáis la asistencia a la salud mental y el papel que puede tener la neuromodulación no invasiva e invasiva en una segunda etapa? Y luego, en el espectro tan diferente de patologías que tenéis, unas muy biológicas y otras mucho más con componente social y cultural, etcétera. En primer lugar, también agradecer la invitación para participar en este foro. Y sigo un poco en la línea de lo que ha comentado Gloria. Bueno, en psiquiatría sabéis que neuromodulación la hacemos desde hace muchísimos años, con la terapia electroconvulsiva. Y yo nunca he visto un tratamiento con mejor respuesta, una respuesta tan rápida y evidente, que está indicada en un tipo de depresión, en un tipo de patologías muy concreta, ¿no? Y sabemos muy bien cuáles son las personas, los síntomas que se van a beneficiar de este tratamiento. Pero a partir de aquí, las dificultades que tenemos es lo que comentaban, ¿no? No tenemos biomarcadores claros. Nosotros vemos un conjunto de síntomas. Una depresión es unos síntomas que observamos, le llamamos un fenotipo, pero este mismo fenotipo, estos mismos síntomas, anedonia, tristeza, pérdida de apetito, insomnio, pueden ser
la expresión de cambios tanto a nivel molecular, a nivel de neurotransmisores, como a nivel de cambios de circuitos muy diferentes según el paciente. Y esto, tal como decía Gloria, esto todavía no lo tenemos. Y estas son las dificultades, por eso los resultados, ¿no?, en salud mental, en psiquiatría, son tan dispares y poco homogéneos. Si bien en Estados Unidos, pues para depresión mayor, la estimulación magnética transcraneal se utiliza, está aprobado para el tratamiento de la adicción al tabaco también, por tanto, sí que hay signos de evidencia científica en aspectos muy biológicos. Aquí es importante, primero, definir bien que lo que no vamos a observar probablemente van a ser respuestas a nivel del trastorno en conjunto. A ver si me explico. Yo vengo sobre todo del campo de las adicciones, ¿no?, y hemos revisado, ¿no?, estamos empezando un estudio con DBS para pacientes resistentes a tratamiento en cocaína. Y lo que no vamos a esperar es que haya una respuesta en abstinencia completa al consumo. Pero lo que tenemos que trabajar bien es qué neurocircuitos están relacionados con cada uno de los síntomas. Es decir, ¿dónde está la impulsividad? ¿Dónde está el deseo, ¿no?, lo que llamamos el craving, que es un factor muy relacionado con las recaídas? ¿Qué circuito explica el craving? ¿Qué circuitos explican las dificultades ejecutivas que tienen estos pacientes, que vemos dificultades en la planificación, en la toma de decisiones? Entonces tenemos que cambiar también, aparte de cambiar nuestro modelo asistencial, en el cual yo también estoy muy de acuerdo, y trabajar más en conjunto, también tenemos que cambiar nuestro modelo cuando esperamos respuestas terapéuticas. Yo creo que en neurología, a lo mejor también vengo de una perspectiva que he simplificado mucho, ¿no? En neurología, trastornos del movimiento, Parkinson, probablemente la respuesta la veas en el mismo quirófano, ¿no? La persona deja de temblar, la persona deja de estar rígida. En psiquiatría, en salud mental, los cambios en los neurocircuitos van a tener que ser muy progresivos, van a tener que tener adaptaciones, y tendremos que saber cuándo vamos a ver la respuesta y si esta respuesta está relacionada con la neuroestimulación o no. Entonces aquí tenemos que desarrollar también protocolos de investigación, y no solo clínicos, en los cuales recojamos muy bien la información y podamos relacionar respuesta o no respuesta a diferentes cambios neurofisiológicos. Este es el reto que tenemos ahora. Perfecto. En cualquier momento puede haber preguntas. Yo quería preguntarle a Gloria que nos contase cuál es el perfil, en tu experiencia y lo que conoces, del paciente, digamos, que sería candidato a la neuromodulación invasiva. Estamos hablando del obsesivo compulsivo. Es decir, ¿qué paciente obsesivo? Todos llevaréis muchos pacientes obsesivos compulsivos. ¿Qué paciente de depresión farmacoresistente muy grave? Que serían las dos indicaciones. Cuéntanos de tus pacientes de dolor. Es decir, de la consulta enorme que muchos de vosotros debéis tener, ¿qué paciente realmente? Y luego para la siguiente ronda te haré la pregunta de cuál sería la interacción con neurocirugía. Pero de momento la primera pregunta es, ¿qué tipo de pacientes crees que el que se tiene que beneficiar, que se puede beneficiar y podría ser dirigido? Bueno, yo creo que primero hemos de explicar, si hay alguien que no lo sepa, en Cataluña y en España también, no hay una aprobación de estas indicaciones que estamos hablando, de estas cirugías. Entonces, se están haciendo como uso compasivo o como ensayo clínico. Esto que quede claro. Entonces, el motivo por qué no tiene una aprobación, pues porque se está siendo más riguroso que en otras patologías, ¿no? Llevamos con trastorno obsesivo-compulsivo, con depresión, ambas, unos 800 pacientes publicados, hechos más en el mundo, y se considera que todavía no hay unos resultados buenos como para probarlo, ¿no? Y buenos estamos teniendo que en el TOC está consiguiéndose un 60% de pacientes que mejoran tras la cirugía de DBS, y en depresión vamos teniendo cada vez ajustando más, y los últimos datos en torno al 45-50%. ¿Esto, un paciente resistente, es tan malo? ¿Se le exige tanto otros tratamientos? ¿No? Yo creo que estamos siendo muy estrictos. Pero entonces, contestando a la pregunta, partiendo de la base que no hay ninguna aprobación, todo es uso compasivo o ensayos clínicos. Donde más experiencia se tiene es en trastorno obsesivo y depresión mayor, pero también
hay que saber que hay otras indicaciones que cuando un paciente es resistente a todo y realmente está muy mal, se puede considerar y pedir un uso compasivo, como puede ser la anorexia nerviosa. Hay experiencia, no en bulimia nerviosa, pero sí en anorexia nerviosa. En adicciones hay poca experiencia, pero la hay. Es decir, un paciente que realmente no responda a nada y que pida ayuda, adicción a cualquier sustancia, ¿no? También se le puede indicar a esquizofrenia, también hay poca digamos, experiencia, pero la hay. Entonces, un paciente sumamente resistente y que solicita ayuda se le puede ofrecer, ¿no? Esas serían las principales. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que son técnicas que son caras, esa es la realidad. Entonces, lo que es el sentido común te dice que no todos los centros tendrían o podrían o éticamente dedicarse a un paciente de esquizofrenia, otro paciente de depresión, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es agrupar las patologías en los centros más grandes, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo se está haciendo en el Hospital de Bellvitge, en la esquizofrenia y la depresión en el Hospital de Sant Pau y en el Hospital del Mar, la anorexia nerviosa y la adicción, ¿no? El día en que tenga una aprobación, pues bueno, esto se podrá estandarizar de otra manera, pero a día de hoy no tiene sentido hacerlo de otra manera, porque son patologías muy distintas y hay que coger experiencia. Incluso nosotros tampoco es unirnos con otros centros de España o de Europa para al final sumar pacientes. El gran problema por el que, a diferencia de otras cirugías o de los fármacos, no tiene una evidencia clara es porque, claro, las becas necesitas mucho dinero para incluir 5 pacientes, de tal manera que tú tienes 5, la otra persona en Europa tiene 5, la otra persona en el mundo tiene 11. En definitiva, tienes 3 estudios muy complejos y con una estadística muy justa para tener una evidencia. Ese es el gran problema que hay en la demostración. Yo creo que cuando los biomarcadores, y esto nos ayudarán los ingenieros, los informáticos, la gente de ciencia básica, nos ayuden a seleccionar los pacientes, tendremos mejores resultados y entonces seguramente veremos en los próximos 5 años aprobaciones que están a punto, pero que todavía no están, como es la depresión mayor y DBS, el trastorno obsesivo-compulsivo y el DBS. Muy bien. Para Francina, la pregunta sería cuál sería la trayectoria, el camino del paciente. Vamos a poner el ejemplo, a lo mejor, muy común de la depresión fármaco-resistente, es decir, que empieza con su psiquiatra en su centro, ya es fármaco-resistente y tenemos varios caminos, es decir, podemos hacer un TMS, podemos dirigirlo, si es muy grave, a la terapia electroconvulsiva, podemos a lo mejor hacer... y entonces, en este camino... ¿Cómo lo visualizas más? Digamos, unos perfiles, unos protocolos en una dirección u otra, o como uno después de otro. Empiezo con el no invasivo, que parece más aceptable, y luego con los más invasivos. ¿Cómo lo visualizas? Bueno, yo lo encajaría en el modelo también de tratamiento escalonado, ¿no? En el cual empezamos con los tratamientos menos agresivos cuando hay menos gravedad. Primero, la terapia farmacológica por las evidencias que tiene. También tener muy en cuenta, y aquí creo que tenemos que ser conscientes de las decisiones compartidas y según el grado de evidencia, si una estimulación, un TMS, puede dar la misma eficacia que un fármaco, quizás el paciente debe tener la opción de elegir cuál de las dos opciones prefiere. Incluso en algunos casos yo me atrevería a proponer, por ejemplo, en personas de edad avanzada, en los cuales los fármacos pueden provocar más problemas, tener más interacciones y más afectación, quizás en personas de edad avanzada con problemas metabólicos, ¿no? De metabolismo de fármacos, quizás pueda incluso pasar por delante, ¿no? Y tenemos que establecer quizás perfiles más beneficiosos. Y ya en cuadros más resistentes, si bien en depresión mayor, ya lo digo, las depresiones mayores endógenas con síntomas catatónicos, la TEC tiene un perfil muy claramente definido y aquí ya muchas veces puede haber hecho tratamiento antidepresivo, pero si tiene un perfil sintomático ya puede pasar directamente. Probablemente a medida que vayamos incrementando nuestro conocimiento, quizás no hará falta pasar en determinados casos por todo este proceso, ¿no? Si tú cumples unos criterios de resistencia, podrás pasar más rápidamente a un tratamiento que te dará unos efectos secundarios o no, pero también lo tenemos con determinados fármacos. La idea básica, sí, un modelo escalonado, ¿no? La gravedad, probablemente
en muchos casos, depresiones menos graves, más leves, pueden estar más relacionadas con aspectos más sociales, con aspectos más externos, más de manejo del estrés, y depresiones con sintomatología que llamamos más endógena, que tienen menos relación con problemáticas externas, sino que están claramente, ¿no?, se han relacionado claramente con alteraciones de la neuromodulación, con alteraciones de neurotransmisores, responderán más a tratamientos con un aspecto más biológico. Y otro aspecto que también yo quería resaltar es la necesidad del trabajo coordinado, ¿no?, de encajar estos tratamientos. Es verdad que a veces pues, tenemos que relacionarnos y lo mejor somos nosotros, ¿no?, yo, los psiquiatras, con mi psicólogo, con mi tal, pero tenemos que trabajar en equipo. No se trata solo, ¿no?, de hacer una neuroestimulación o de hacer un TMS y el paciente ya se pondrá bien, sino que tenemos que trabajar porque también hay dudas, ¿no? Por ejemplo, en el TOC, ¿cuándo se le hace, ¿no?, la estimulación superficial? ¿Se le hace mientras se está haciendo el tratamiento cognitivo-conductual, la exposición y prevención de respuestas? ¿Antes, después, durante? En adicciones ya ha tenido la recaída, cuando está estable y abstinente. Todavía nos queda mucho por hacer y por conocer y por trabajar juntos en este aspecto. Y yo voto por las unidades multidisciplinares en las cuales trabajamos todos conjuntamente y cada uno sabe muy bien cuál es su papel y su trabajo con el paciente. Muy bien. A mí una pregunta que sería la siguiente para Gloria sería la barrera tecnológica, me refiero de conocimiento. Es decir, para ti como neurocirujano te resulta muy fácil navegar por el cerebro, la cumbre, no sé, el cíngulo anterior, no sé qué, no sé cuándo. Yo en mi experiencia, al no ser neurocirujano, aunque todos hemos estudiado más o menos neuroanatomía, al final te la aprendes cuando la usas. Entonces, y luego están estas tecnologías que hemos hablado, es decir, crea como una barrera, crea como un susto, es decir, como no lo domino como psiquiatra o como neurólogo, pues me da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, este diálogo desde la psiquiatría, en este caso para la parte intervencionista hacia la neurocirugía, para, digamos, que uno se siente cómodo refiriendo a los pacientes sabiendo que, bueno, unos cuantos van a ser descartados, pues porque a lo mejor clínicamente yo pensaba que sí, pero mira, el comité lo acaba de revisar y no lo ve tan grave, ¿no? Pero luego que, porque lo que estás comentando, haces estudios de resonancia y, por ejemplo, pues ves que en este sujeto pues, es un excelente candidato para estimular aquí, sale este biomarcador y este otro a lo mejor no lo tiene, ¿no? Entonces, claramente no le tenemos que pedir ese nivel de especialización que tienes tú, ¿verdad?, al resto de compañeros, sino que tiene que hacer, digamos, como una gran puerta abierta, ¿verdad? Y luego la camilla que sale es una camilla individual de uno en uno, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que comentábamos antes, ¿no?, los foros de este tipo y otro tipo, son necesarios para divulgar nuevos tratamientos, que es verdad que todavía no tienen una evidencia alta, pero es que no estamos hablando de todos los pacientes de salud mental, estamos hablando de pacientes que son resistentes a todos y a veces, más que una evidencia, es que un tratamiento le funcione a este paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo bastante experiencia en pacientes con dolor neuropático extremo, con solicitudes de eutanasia, donde hemos aplicado tratamiento de neuromodulación sin evidencia grado 1, el paciente sabiendo, esta información es muy necesaria y imprescindible que lo sepa, aceptándolo, le ha ido bien y hemos parado eutanasias, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a perder? Que no tenga una evidencia grado 1 y si les sirve, pues les ha servido, ¿no? Entonces, esto es un mensaje que también se puede extrapolar a la salud mental. Riesgo de eficacia, aunque la palabra electrodo nos asuste, los fármacos que estos pacientes toman pueden tener más complicaciones que una neuromodulación incluso invasiva, ya no hablemos de la no invasiva, ¿no? Entonces, el mensaje es que todo el personal que trabaja con pacientes de salud mental tenga la mente abierta y pueda al menos consultar si este paciente se podría beneficiar. Entonces, tenemos métodos no invasivos y métodos invasivos. Dentro de los invasivos, ahora esto va por modas, ¿no? y la prensa hace ayuda, hace daño, ¿no? Entonces, aparece, ¿no?, la palabra de láser o HIFUs, ¿no?, todas estas palabras que ahora están saliendo. Son muy buenos instrumentos para hacer tratamiento. Pero todo, como el DBS, tiene cosas buenas y cosas malas. Y a cada paciente
se le dirigirá a uno o a otro. Lo bueno que tiene la estimulación cerebral profunda es que estamos hablando de una enfermedad donde todavía hemos hablado que no sabemos porque un paciente responde y otro no. Es decir, todavía no sabemos cuál es la mejor diana o el mejor paciente. Por lo tanto, lo ideal sería poder, si no le sirve, poder revertirlo. Lo bueno del electrodo es que se puede apagar, encender y retirar sin causar daño al paciente, on-off, o adecuarlo. Los tratamientos que son hacer sin cirugía porque causan lesión, como puede ser el HIFUS, está muy bien porque te obvias una cirugía, pero estamos lesionando una zona del cerebro que a día de hoy, en esta patología mental, todavía no sabemos si es la mejor. Entonces, cuidado, todo tiene pros y contras y habrá pacientes, por ejemplo, en un paciente de anorexia nerviosa que pesa 28 kilos, colocarle un electrodo con una prótesis posiblemente le rompa la piel. Esta es nuestra experiencia en algunos pacientes. Entonces, a lo mejor en este paciente sí que va bien hacer un sistema HIFUS, que es hacer la diana, que ya sabemos que puede ir bien, en lesión, ¿no? Es decir, que todo se tiene que hacer un poco a la carta y somos los centros de referencia que tenemos pues más experiencia, quien podemos amoldar. Pero a la pregunta es, los médicos, los profesionales, enfermería, el personal, los psicólogos, referidores, no tengan miedo a consultar de más que de menos, porque algún paciente podría tratarse y podríamos solventar una situación de resistencia al tratamiento. Ese sería el mensaje. ¿Me por allí una pregunta? Yo te tomo la palabra, ¿no? Y pregunto de más. Yo soy psicóloga, ¿no? Y me planteaba si tenéis experiencia, ¿no? O si hay indicación para aplicar, ¿no?, la neuromodulación en personas con autismo. Y de ser así, ¿cuál sería un poco como el circuito, ¿no?, la zona cerebral que sería como diana, y de qué se podrían beneficiar o qué síntomas serían un poco los que podrían tener resultados? Bueno, esto lo contestará quizás más Pablo Villoslada, que es neurólogo, pero precisamente a día de hoy no hay una evidencia, o sea, no es un tratamiento aprobado. Igual que, por ejemplo, estamos hablando de la estimulación magnética y el dolor neuropático es evidencia clase 1 y esto es así y no hay discusión. Quien no lo haga lo está haciendo mal. Sin embargo, en el autismo ahora mismo están a punto, si no se ha aprobado ya, Pablo, ¿se ha aprobado ya el marcado CE para autismo? ¿Con TPS o todavía no? Para autismo. No. Está a punto, pero a tu pregunta, ¿se podría valorar? Sí, pero tendría que ser en forma de como un uso compasivo o ensayo. Nosotros tenemos la suerte de tener de momento un sistema de neuromodulación que se llama de TPS, que son las siglas de Transcranial Pulse Stimulation. De momento tiene aprobación para la enfermedad de Alzheimer, el trastorno cognitivo, pero hay estudios en marcha para el autismo y para el Parkinson. Posiblemente en breve habrá una aprobación. Pero entonces, ¿cuál es el circuito? Bueno, es un paciente, todos los pacientes no, porque ni está aprobado ni daríamos abasto, pero un paciente que él busca ayuda, la familia busca ayuda, que está mal, bueno, podemos valorarlo como un uso compasivo o bien ponernos de acuerdo y hacer un estudio bien hecho y con ganas y la gente que quiera participar. Entonces, la idea es tener ganas y tener esa máquina que pueda hacer esa cosa. Sí, sí. Perfecto. Yo querría un concepto que ha salido por aquí que creo que es muy importante. En otras disciplinas tenemos enfermedades como más objetivas. Vosotros trabajáis en psiquiatría y psicología con síndromes. Entonces, estás preguntando por autismo. El autismo es un síndrome, igual que la depresión, y dentro de ahí hay desde enfermedades genéticas a otras cosas que no sabemos muy bien. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que comentaba Gloria, de hacer mapeos cerebrales. Es decir, dentro de ese síndrome encontraremos algunos que tienen un circuito cerebral que está activado de tal manera y que podemos intervenir en él y que le va a mejorar unos síntomas que para el paciente son malos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando aún trabajaba en Estados Unidos que nos planteábamos en el autismo tratar el insomnio, tanto del niño con autismo, que es un problema, como de los propios padres por el tema de los cuidados. Es decir, que a lo mejor de primeras no te plantearías que para autismo insomnio es lo más importante, sí, pero Pablo, puedes actuar y le puedes mejorar un poco. Exacto. No, ahora sacando el cajón de esa escena, que dentro, que todo el mundo conoce que el autismo pues es del síndrome de la Tourette a muchas otras cosas, pero tienen algo, muchos de estos pacientes, que tienen agresividad. Entonces, esto sí que es hay experiencia en el mundo, pero hay unos 300 pacientes publicados de estimulación cerebral profunda, DBS, para pacientes con agresividad que no responden muchos de esos tienen autismo. Pero en realidad el foco, lo que decía Pablo, es
la agresividad de este paciente con autismo. Y esto hay evidencia. El hipotálamo es una diana perfecta. Entonces, pues abrimos, ¿no? Si alguien tiene algún paciente que piense que no hay nada que hacer y que lo mejor es ingresar, pues que sepan que esto se está haciendo en el mundo y en España y pueden consultar para este paciente. Sí, sería el concepto de, en vez de entidades así grandes, síntomas con redes cerebrales que se pueden tratar. Este sería, yo creo que uno de los mensajes principales. Sí, totalmente. Entonces, para Francina, una pregunta fácil, seguro, es el paciente autónomo, la autonomía del paciente. Es decir, aunque nosotros somos de adultos, están los niños, están los adolescentes, están los pacientes que no están capacitados. Es decir, esto a la hora de implementar, por ejemplo, alguno de estos procesos, el de TMS es un poquito incómodo, pero nada más, el de TPS es muy cómodo, pero a partir de ahí vamos escalando, otros requieren anestesia. Es decir, cómo abordar la autonomía del paciente a la hora de ofrecerles tratamientos que, como decía también Gloria, con los fármacos también tienen su agresividad, pero la vemos menos y estos son como más obvios, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo planteas tú y cómo, incluso por tu experiencia con los pacientes adictos, que tampoco creo que sean muy fáciles? Es un tema muy interesante y muy de debate, ¿no? La capacidad o la competencia para tomar decisiones en algunas patologías mentales, en algún momento determinado de la patología también. Un paciente con un trastorno esquizofrenia descompensada en un momento determinado se considera que no puede tener en algún momento capacidad para tomar decisiones. Nosotros en adicciones, pese a que nunca podemos hacer ingresos involuntarios, tú te das cuenta que hay pacientes que toman decisiones que no están basadas en su capacidad, sino que está tomando la decisión su trastorno adictivo. Aquí creo que hay que trabajar, primero, saber bien el momento en que hay que pedir el consentimiento informado. Probablemente un momento de descompensación grave no es un buen momento a la hora de aceptar un tratamiento, a no ser que sepamos, ¿no?, como riesgo-beneficio, que es lo que hacemos en la terapia electroconvulsiva. El paciente, cuando se le aplica, muchas veces no está en condiciones de dar el consentimiento y trabajamos con los familiares y, evidentemente, cuando una persona no está en capacidad de juicio, siempre tenemos una manera, ¿no?, de pedirle al juez, ¿no?, que valide esta incapacidad para que podamos tomar decisiones en su nombre, ¿no? Esto sí que es muy importante, seguir los procedimientos legales. Trabajar con los pacientes cuando están estables, ¿no? Trabajar también en el modelo de decisiones anticipadas, de que la persona pueda decidir cuando está estable qué tipo de tratamiento va a querer cuando se descompense, ¿no? Y trabajar conjuntamente. Es un modelo muy diferente, ¿no?, al paternalismo o maternalismo en el que venimos trabajando ahora, ¿no? Y los pacientes tienen que estar tomando las decisiones y probablemente también tendrán que estar cuando desarrollemos las unidades y los proyectos para que ellos también puedan dar su voz. Pero es un tema muy delicado y que hay que saber bien cuándo pedir el consentimiento. Y un tema más sencillo aún, los adolescentes. Porque ahí opinan todos. Sí, sí. Opina la familia, opina el chaval a partir de los 16, ¿no? Sí, a partir de los 16 sí que los padres tienen que dar, pero sí que lo da el adolescente. Creo que también hay que adaptarnos a su lenguaje, a lo que ellos entienden y no entienden, y pienso que hay que poder ofrecer el mejor tratamiento y valorar también la capacidad, las competencias de la persona. También dependerá mucho del tipo de trastorno que esté llevando en ese momento. Vale, hemos hablado de neuromodulación por niveles de complejidad, hemos hablado de indicaciones no por las grandes entidades, sino por síntomas que tienen redes que pueden ser modulables. Luego, un tema también importante es si el tratamiento es permanente o es transitorio, que es un poco la diferencia entre que sea invasivo y no invasivo. Es decir, el efecto tiende a ser permanente, aunque Gloria ha explicado que tú puedes apagar y encender, pero me refiero, lo tienes ahí. El de la lesión, lógicamente, es permanente, mientras que la estimulación magnética es más transitorio, la estimulación con ultrasonidos es más transitorio. Entonces, en este sentido, pero luego hay unos procesos de neuroplasticidad. Por ejemplo, la estimulación magnética se hace en unas semanas, aunque ahora hay protocolos acelerados, pero hace 5 semanas y el paciente pues, revierte el brote. Entonces, este efecto transitorio, de transitorio a permanente en la toma de decisiones, de aconsejar, cuando te envíen un paciente, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que es necesario tener todas las opciones, ¿no? No invasiva, porque de pacientes hay de muchos tipos, y sí que es verdad que si un tratamiento lo haces
te sirve, pues bueno, puedes hacer una periodicidad. Depende de la patología, ¿no? Por ejemplo, ahora pensando en un paciente con adicción, esta opción no sería la mejor, porque la probabilidad de que te vuelva a hacer el tratamiento periódico va a ser muy poco probable, ¿no? Entonces, este paciente de adicción, pues seguramente el DBS, el electrodo ya puesto, sería lo mejor. Pero otros pacientes que sí que tienen pues, otro perfil, pues ¿por qué no? Ahora bien, si el mantenimiento que ahí está resulta que es ir cada mes o cada mes y medio, 2 meses al hospital el resto de tu vida, entonces ahí le puedes plantear al paciente si quiere ponerse el electrodo. En esto tenemos algo de ventaja ya en experiencia en dolor. En dolor es lo que hacemos, esto que estamos explicando para salud mental, lo hacemos así. Tenemos métodos no invasivos, le ofrecemos esto. Si resulta que tiene que ir demasiado, es inviable ir al hospital, hacerte la sesión de TMS u otras sesiones, entonces les proponemos un electrodo donde pertoque, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener todo el abanico de opciones y que sea el paciente el que con este empoderamiento el que decida lo que él para él quiere hacer. Vale. ¿Preguntas? Gracias. Con relación a los protocolos de TMS, de no invasiva, a nivel de temporalidad, Pablo comentaba que se están acelerando los protocolos. Me gustaría saber qué temporalidad aplicáis, si hacéis una sesión al día o se están poniendo ya sobre la mesa protocolos más acelerados, como en algunos estudios. Depende de la patología, eso depende. Por ejemplo, en dolor, que es donde más experiencia hay, porque ahora para depresión aquí en España se empiezan ahora, pero no hay ahora hablaremos de esto, pero en dolor hacemos primero si sirve o no sirve. Son 10 sesiones en 2 semanas seguidas y el fin de semana se descansa. Eso es aquí y en el resto del mundo el protocolo que se utiliza. Entonces, si es positivo, luego tienes que hacer durante el siguiente mes una vez a la semana y luego ya a partir de ese mes una vez al mes. Eso es lo que está demostrado. ¿Qué ocurre? Que en ese mantenimiento hay pacientes que caen, ¿no? Esto es como las medicaciones cuando bajas la dosis. Pues hay gente que la puedes bajar y hay gente que no. Entonces, la gente que llevamos años manteniendo pues una vez al mes, no hay problema. Hay otra gente que hemos acabado operando. En cuanto a la salud mental, la única aprobación en Estados Unidos, y ahora aquí empieza, es en depresión. En depresión hay varios tipos de tratamientos. Uno que es efectivamente, inicialmente se probó pues como el del dolor, ¿no? Pues venga, vamos a hacerte en 2 semanas, 3 semanas, cada día y a ver qué pasa. Y bueno, era prueba y error. Total, la conclusión es que vieron que y por eso se han sacado otros protocolos, que si tú aplicas 30 sesiones, da igual que las apliques en 2 días que 30 en un mes. Y esos son los de aplicación rápida. O sea, tú citas a un paciente y en un mismo día le haces 15 sesiones y eso sirve lo mismo que se está viniendo. Y eso se sabe ahora, recientemente, ¿no? Entonces, eso está muy bien de cara pues, a pacientes que vivan lejos, ¿no? Es decir, depende, ¿no?, qué paciente o qué tipo incluso de depresión pueda tener. Depresiones que no te puedes permitir el lujo de esperar meses a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces, hoy se sabe que esto también sirve y, por lo tanto, podría ser un protocolo perfecto para aplicar. Sí, sí. A veces también una cuestión de logística, es decir, un paciente que va a hacer 10 sesiones en un día, pues tienes que, en el fondo, como mínimo, puedes tener 2 de esos pacientes para un equipo y una enfermera dedicado a ellos. Entonces, digamos que también hay una cuestión de organización, pero que puede implicar, mientras que si tú tienes un paciente que hace su sesión diaria durante varias semanas, pues al día puedes citar 10 o 20, ¿no? Digamos que esas serían cuestiones más prácticas. Y luego yo creo que el ver para qué perfil está más indicado cada tipo de tratamiento y sobre todo por qué responden, es decir, ese proceso, le llamamos de neuroplasticidad, que no sabemos muy bien la base biológica que tiene, pues para eso hace falta hacer esos estudios que nos identifiquen biomarcadores. Tenemos un minuto más, si hay la última pregunta y si no, hay alguna más. Así allí hay una, venga. Sí, bueno, la pregunta
que nos preguntáis de dolor, ¿no? Aunque tenga que deciros que el Hospital de Armar desde hace una semana es oficialmente Centro de Referencia Nacional para el Dolor, ¿vale? O sea que podéis derivar de cualquier parte de España pacientes para dolor refractario. Entonces, en concreto a tu pregunta, pues es tan fácil como escribir un mail a mí misma, que soy la coordinadora de esa unidad, y a partir de ahí tenemos un circuito. Esto daría para otro explicaros cómo funciona el circuito de dolor, que algunos de esos pacientes acaban en cosas de neuromodulación. Incluso nosotros tenemos una opción que está entre la psicocirugía y el dolor, que es la estimulación cerebral profunda para el componente emocional del dolor, que vamos al cíngulo. O sea, cuando ya no podemos quitar el dolor, al menos que no sufra. Decimos que es la cirugía del sufrimiento. Y esto podríamos abrir el debate de qué es sufrimiento, bastante, porque es algo que tienen en común, ¿no?, la enfermedad mental con el dolor, ¿no? Entonces, tu pregunta, escribe un mail y ponemos el circuito en marcha, si quieres. Perfecto, pues muchas gracias a todos por el interés en este campo. Yo estoy convencido de que vamos a ver muchos cambios en el futuro, vamos a aprender a tratar muchos de estos síntomas y a lo mejor algunas de estas enfermedades, tendremos muchas armas terapéuticas y lo ideal, lo importante es que luego los pacientes se beneficien y la salud mental mejore. Gracias a Francina y Gloria y a todos vosotros. Gracias.